Hola, buen día o buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora y de donde me estén observando en este momento. Mi nombre es Adrián Fejet, diseñador, vendedor y en este caso presentador del Risk Copilot Utility. ¿Ok? Entonces en este primer video de una saga de alrededor 6 videos, donde vamos a explicar en forma fraccionada para no hacerlo tan largo y tan tedioso cómo funciona el Risk Copilot, cómo pueden aprovechar, cómo pueden sacar el máximo provecho de este software, cómo pueden mejorar su operativa, cómo pueden dejar de perder tiempo y dinero cambiando de pantallas, perdiendo oportunidades, calculando que si calculan con, no sé, con una página, con la otra, arriesgaron más, arriesgaron menos, dejaron ir oportunidades. Entonces, esta herramienta es para ustedes. Esta herramienta se diseñó con ese objetivo, ya que yo soy trader en desarrollo en este momento y sufrí mucho por esto. Tenía una pantalla, tenía el celular y solo me causó problemas. Entonces decidí aprender de esta programación y diseñar esta herramienta. Entonces, en este momento vamos a pasar. Cuando ustedes adquieran el producto, les va a aparecer acá en el área de Market and Utilities. ¿Ok? Entonces yo lo tengo acá porque obviamente yo lo diseñé por otro lado. Entonces cuando lo carguen, por favor, un par de cosas. Que el algo trading esté activo, tanto acá como acá arriba. ¿Por qué? Porque aunque el Risk Pilot, siendo una utilidad, no es un expert advisor, no es un asesor experto, porque no ejecuta operaciones de forma automática, sí tenemos un panel en el cual ustedes pueden operar, o sea, pueden comprar, vender, cerrar operaciones. Entonces, como eso pasa a través de una utilidad, MetaTrader tiene que estar seguro de que tú estás permitiendo que a través de una utilidad o de un asesor experto se hagan las operaciones. Si no, deberás hacerlo de forma manual. ¿Ok? Ahora, pasamos entonces a aceptar. Bueno, no, vamos a los inputs. Vamos a hablar un poco de qué hay. Tenemos varios idiomas, en este caso inglés, español y ruso. No he cargado todavía bien los símbolos porque no he encontrado bien como el ASCII o el código como para que me aparezca en esta pantalla, pero estoy trabajando en eso. Ahora, en los parámetros de la cuenta, si decidimos que sea automático, en automático va a tomar el balance que tengan actualmente en su cuenta, ¿cierto? Y sobre ese balance va a calcular el porcentaje de riesgo que ustedes escojan. Si ustedes quieren colocar acá un 1%, un 2%, un 1,2%, no importa, él lo va a calcular, pero basado en la cuenta, porque están en automático. Ahora bien, si ustedes deciden que el riesgo sea de forma manual, va a tomar el valor que ustedes coloquen acá para hacer los cálculos, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ahora, esto es muy importante, lo veremos mucho más adelante, pero como un abrebocas es permitirle a Risk Copilot que haga cálculos mayores a este porcentaje. ¿Por qué? Un ejemplo, si su cuenta es de $100 y ustedes deciden arriesgar 0,5% o 0,25%, ¿qué pasa con esto? Si están operando euro dólar y su cuenta es de base en dólares, entonces digamos que el PIB o el movimiento más pequeño es 0,01, es el lotaje más pequeño. Entonces ese valor va a ser mayor al riesgo que ustedes están colocando. Entonces el movimiento del mercado o el step o el incremento mínimo en el lotaje que tenga el símbolo o que tenga su cuenta configurada, si es mayor a su riesgo, van a tener un problema porque el software va a decir: no puedo arriesgar lo que usted quiere que yo arriesgue, mejor no arriesgamos nada. Si usted le dice que es que falso acá, que no permitimos un riesgo mayor, él va a bloquearse y va a decir: no puedes operar porque me estás diciendo que no podemos arriesgar más de lo que tú quieres, pero lo que tú quieras arriesgar es muy poco o no va conforme o coordinado con lo que hay en el símbolo. Si le decimos true, no sé, obviamente va a ser más, pero va a tener alarmas y va a tener unas formas de avisarte en qué modo está. Ahora, dependiendo cómo estén trabajando, si están trabajando en algunas cuentas que son raw spread o spread mínimos o cuentas cero según los brokers, algunas no
algunas cobran comisión por lote, especialmente para Forex, y porcentaje por lote para índices y para stocks, ¿cierto? Es importante que conozcan esos valores y que los escriban acá para que el software tenga en cuenta esas comisiones y seamos lo más cercano a lo real posible, ¿cierto? Ahora, algunas cuentas que son como la estándar, donde no les cobran comisiones, tengan en cuenta que el broker está ganando porque el spread es más grande. El spread, que es la diferencia entre la compra y la venta, entre el precio bid y el precio ask. Entonces digamos que es la diferencia entre, por ejemplo, ustedes compran, no sé, como vendedores ustedes compran calculadoras a 1.000 pesos o a $1.000, para poner un ejemplo que todos entendamos, y cuando van a vender la calculadora a un tercero, pues se la venden a 1.200 y ustedes tienen una ganancia. Lo mismo hace el broker. Broker no compra huevos para vender huevos. Aquí el único que pierde es el usuario, el retail trader o el trader minorista. El broker nunca va a perder. Listo, otra cosa que tenemos son 4 temas: claro, oscuro, solar side, o es un tema, digamos, como de contraste, y el tema neón. Ahora, Auto Ripple Lines lo que me dice es, ya lo vamos a ver, que si el precio se acerca mucho a tu línea de stop loss o a tu línea de take profit, él automáticamente se acomoda, sube o baja. Si tú lo quieres así, bien. Si lo hace automático, si no, se va a quedar manual. Y tenemos un filtro spread que no va a permitir que operes a menos de que el spread esté por debajo de estos valores máximos. Si el spread está por debajo de los valores máximos, vas a poder usar el software, vas a poder interactuar con el mercado, pero no vas a poder operar, no vas a poder ni comprar ni vender. ¿Listo? Y esto ya son configuraciones cosméticas, de qué color, de qué estilo. Por ejemplo, si queremos que mi línea de entrada sea en DAS, sea ¿cómo es? En línea, sea con puntos, punto línea. Bueno, qué color queremos que sea y qué color queremos que sean los rectángulos, donde se van a mostrar los precios o donde se va a mostrar la caracterización. Ya vamos a hablar de esto. Lo mismo para la línea del stop loss, lo mismo para la línea del take profit. Acá el background color de los rectángulos en este momento es como un verde pálido, un rojo pálido, que va a mostrar o me va a indicar el take profit y el stop loss, ¿cierto? Y qué tan ancho quieres que sea de entrada. Ahora, cuando estemos en modo operativo o en modo real o en una operación abierta, ¿de qué color son esos take profit y ese stop loss? Los hice azules y naranjados para diferenciarlos de acá. Si ustedes los quieren del mismo color, solo es configurar esto. Hay una información que les va a aparecer aquí en la derecha. Le pueden configurar el color dependiendo del contraste y los colores que ustedes tengan propios en MetaTrader. ¿Listo? Y lo mismo acá. ¿De qué color quieren que sean los contadores y la información que muestro acá del contador de la vela, del contador del tiempo local, del contador del servidor o de la hora del servidor? Si el mercado está abierto, si el mercado está cerrado, y de qué color quieren que sea o de qué tamaño quieren que sea esa letra. ¿Listo? Ahora damos a aceptar y esta es la interfaz que me aparece. Tenemos mi trade panel o mi panel para operar, para comprar y vender. Lo pueden seleccionar, clic en la parte de arriba y automáticamente va a seguir el mouse, clic para soltar. Vamos a ponerlo por acá. Ahora lo mismo, este se puede mover. Esta es la información de volumen, de margen, de cuánta ganancia tienen acá, de cuántos stop loss tienen acá. No voy a profundizar en esto porque eso sería el modo scout, que es nuestro siguiente video. Entonces, esta es la interfaz y básicamente cómo funciona, o digamos, qué nos podemos encontrar, ¿cierto? Ya hablaremos de qué función cumple y de qué hace cada botón, pero esta es la interfaz. Quiero que vean que todo es interactivo, ustedes lo pueden mover y él automáticamente calcula el volumen, calcula todo lo que necesitan. Varios modelos, ya lo iremos a mirar, pero eso es para un siguiente video. Entonces déjenme sus comentarios, alguna duda, algo que quieran, yo me pondré en contacto con ustedes. Muchísimas gracias. Nada, nos vemos en la próxima, nuestro próximo video, donde vamos a hablar del modo scout o del modo preoperativo. Muchas gracias, muchos éxitos, Dios los bendiga.